Génesis capítulo 40, palabra de Dios. Y aconteció después de estas cosas que pecaron el copero del rey de Egipto y el panadero contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se los encargó a José, y él los servía, y estuvieron algunos días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la casa de la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la interpretación de su sueño. Y José vino a ellos por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué están mal hoy vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos soñado un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. Y en la vid 3 sarmientos, y ella estaba como brotando, y salía su flor, y maduraban sus racimos de uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa de Faraón en su mano, como tenías por costumbre cuando eras su copero. No te pido sino que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que hagas conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque de cierto he sido raptado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho nada aquí para que me pusieran en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé, y en mi sueño he aquí había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de comida para Faraón, obra de panadero, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y aconteció al 3er día, que era el día del nacimiento de Faraón, que hizo banquete a todos sus sirvientes, y levantó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y puso él la copa en la mano de Faraón, mas ahorcó al principal de los panaderos, como les había interpretado José, y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, Dios bondadoso, misericordioso, compasivo, que nos ha salvado por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo, a nacer, padecer, sufrir la muerte en la cruz, ser sepultado, resucitar, ascender a los cielos y ahora estar en sesión, sentado a la diestra tuya, y todo esto para nuestra salvación, para que ella sea para tu gloria, para el establecimiento de tu reino en esta tierra, el establecimiento de un pueblo que viva para tu gloria. Y aquí está una fracción muy pequeña de tu pueblo, de la Iglesia Universal, que hoy celebra tu resurrección, Jesucristo, y que hoy se congrega gozosa
en medio de todas las dificultades y vicisitudes que debemos enfrentar en el mundo, para exaltar tu gloria y darte gracias por esta salvación tan preciosa que nos has dado. Te rogamos, oh Dios, que nos bendigas en esta lección de hoy, que sigas bendiciéndonos, permitiéndonos ver a Cristo en el Génesis y ver nuestra redención en el Génesis y ver tu misericordia y ver tu providencia y ver cómo tú guías las cosas para nuestro bien y para tu gloria. Bendícenos entonces con tu Espíritu Santo, a quien has dado para que sea nuestro Maestro. Enséñanos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar entonces hoy con el estudio maravilloso de la vida de José. Y no tanto porque estemos centrados en José, sino más bien porque la vida de José y todo lo que Dios hizo por medio de él tuvo un fin, y es ser parte de la historia de la redención, ser parte de ese camino y de el diseño de Dios para traer al Mesías, a Cristo, al Redentor. Y ya hemos visto que los caminos de la providencia de nuestro Dios para el cumplimiento de los decretos eternos, esos caminos son misteriosos y ya lo hemos visto. Para el cumplimiento de la salvación del ser humano, Dios diseñó un camino largo y tortuoso. Ya lo hemos visto en el libro de Génesis y solo estamos en el primer libro. Miren el camino trazado por Dios. Esto no fue el resultado como de que Dios empieza a enmendar y a arreglar lo que no le salió bien. No. Dios desde la eternidad decretó el camino para la salvación del hombre. Y solo hasta este capítulo de Génesis, miren, no voy a mencionarles todo, pero sí parte de ese camino que desde nuestra perspectiva es largo y tortuoso. Para la redención del hombre, Dios diseñó esto: la caída del diablo, la caída de Adán y Eva en el pecado por insinuación del diablo. Una guerra entre la descendencia de la mujer y la simiente de la serpiente antigua. El diluvio, la preservación de Noé, la preservación de los suyos, el llamamiento y el pacto con Abraham, la separación y la rivalidad entre Isaac e Ismael, la separación y la rivalidad entre Jacob y Esaú, el odio de los hermanos de José, ser librado de la muerte que deseaban ocasionarle sus hermanos, que él fuera vendido a los ismaelitas, que fuera llevado como esclavo a Egipto y no a otra parte, que era, por cierto, el imperio de ese tiempo. Que no fuera vendido a cualquier hombre rico egipcio, sino al capitán de la guardia del mismísimo Faraón. Que fuera falsamente acusado por la esposa de Potifar, que fuera conducido a una cárcel en particular, y era la cárcel donde se conducía a los presos del rey, donde luego se iba a conocer con otros dos presos del rey, que eran el copero y el panadero. Y el copero, a pesar de un pecaminoso olvido, lo recordó delante del mismísimo Faraón y le abrió el camino para que fuera José el salvador de su
pueblo, el instrumento para la preservación de la simiente a través de la cual vendría el Cristo, el Redentor. Por lo tanto, solamente hasta Génesis capítulo 40 hemos visto que el drama de la redención es algo asombroso y que solo Dios pudo escribir desde la eternidad una historia con tantas dificultades, con tantos retos y con tantos aspectos que uno dice, no entendemos porque Dios escogió esa ruta. Pero si Dios escogió esa ruta es porque esa era la mejor ruta. Y entonces, con todo lo que hemos visto en el Génesis, hemos aprendido a amar de una forma más creciente a Dios, a su plan de redentor y en especial a Cristo. Dios se tomó el tiempo necesario para guiar los hilos de la historia de tal forma que Cristo un día viniera a la tierra y fuera nuestro redentor. Y cuando uno mira esto, uno recuerda que Dios sigue controlando los hilos de la historia. Y Dios sigue controlando los hilos de nuestra historia en Cristo, porque esta historia en Cristo fue escrita desde la eternidad en su decreto eterno. Y algo más, esta historia en Cristo tendrá un buen final. Tendrá un buen final a pesar de las muchas adversidades, caídas, derrotas y situaciones complejas. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Hoy vamos a estar viendo a José, el intérprete de sueños, el camino a la gloria. Y nos vamos a enfocar en algunos aspectos fundamentales que Moisés nos presenta de esta historia. El camino de José a la gloria. Que Moisés no está interesado tanto en mostrarnos la gloria de José, sino más bien cómo este camino de la gloria de José fue usada por Dios para la preservación, insisto, de la simiente de la cual vendría el Redentor. Así que vamos a ver cómo fue este camino de la gloria en este capítulo. Versículos 1 al 4, el camino del servicio. Vamos a ir una vez más a los versículos 1 al 4. Y aconteció después de estas cosas que pecaron el copero del rey Egipto y el panadero contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, de la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se los encargó a José, y él los servía, y estuvieron algunos días en la prisión. Regresemos un poco al capítulo 39. El capítulo 39 nos dejó a José preso en la cárcel por las falsas acusaciones de la esposa infiel de Potifar. Pero Moisés ya nos dijo que él quedó preso, pero se le asignó el ser el administrador de la cárcel. Y esto nos recuerda una vez más que aunque Dios usó el camino de la humillación y la aflicción para conducir a José a la gloria, en medio de las más oscuras adversidades de este joven, Dios le mostraba de tanto en tanto su misericordia para que su corazón no desmayara. Así como Dios hace en nuestras vidas, que pasamos por grandes aflicciones, pero en medio de la más oscura aflicción, Dios nos da destellos, rayos
de su misericordia, recordándonos que Él está en el asunto, aunque la situación se vuelva un poco más compleja. Y esto es lo que Dios hizo con José. Dios estaba guiando todas las cosas para bien, aunque en el momento este joven estaba sufriendo mucho. Y entonces Moisés introduce en la historia de la redención, del camino de la gloria de José, a dos personajes que no se nos dan sus nombres: el copero del rey y el principal panadero o jefe de cocina del rey. Bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Cuál es la importancia que ellos tienen en la historia? Bueno, la importancia, ¿por qué son mencionados? Es porque Dios iba a usar a uno de los dos para que cumpliera un papel especial en el camino de José hacia la gloria. Y recuerden que la gloria en José consistió en que él iba a ser el instrumento para la preservación del pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué pasó con estos dos hombres que eran importantes? Bueno, pasó lo que suele pasar cuando la gente está en alturas, cuando las personas están en privilegios altos. Es muy fácil que caigan. Es muy fácil que caigan, ya sea que caigan por las intrigas de los que están en competencia, o ya sea que caigan por su propia codicia. Moisés no nos dice cuál fue el pecado que cometieron ellos contra el rey, pero lo cierto es que un día estaban en el punto más alto, los más cercanos al rey, y al siguiente día estaban en la cárcel. Pero quiero que observemos algo muy importante, y es que cuando llevan a estos dos presos reales a la cárcel del rey, a José lo ponen para que cuide a estos dos hombres. ¿Y quién es el que lo pone? ¿Quién es el que le da esa designación? Miren lo que dice en el versículo 3. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa de la cárcel donde estaba preso José, y el capitán de la guardia lo pone para que cuide a estos dos presos reales. Pregunta: ¿quién era el capitán de la guardia? Regresemos al capítulo 39, versículo 1. Fue bajado pues José a Egipto y lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El mismo que lo puso en la cárcel, ahora se da cuenta que José muy probablemente no era culpable de las acusaciones de la esposa. Y entonces le da esta responsabilidad. Y a lo mejor el capitán de la guardia, Potifar, no lo saca porque le teme un poco a los escándalos de la esposa, supongo yo. Pero él ya se dio cuenta que José no era culpable de las acusaciones que su esposa había hecho. Y quiero que observemos algo más. José está preso. Dios lo está bendiciendo, pero está preso y nadie quiere estar preso. Luego vamos a ver que él le pide al copero que interceda para que sea libre de la cárcel, porque nadie quiere estar preso. Así en la cárcel se le estén dando ciertos privilegios. Y a pesar de que José está preso, asume con gran responsabilidad la función que se le da. Y la función es servir a dos presos en particular. José entendió que la vida del que cree en Dios en esta tierra
Es una vida que no está centrada en sus propias aflicciones o necesidades, sino que nosotros imitamos a Cristo, quien aunque era un hombre lleno de aflicciones en este mundo, vivió para servir a Dios y servir al prójimo. Y entonces José hizo que su paso por esta dificultad tan grande no fuera tan ruin, porque él, en vez de concentrarse en su propia aflicción, se dedicó al servicio a Dios y al servicio al resto. Es más, en este servicio especial que él da a estos dos hombres, Dios iba a usarlo para que luego se le abrieran las puertas y llegara al sitio de la gloria y llegara al trono del hombre posiblemente más poderoso de la tierra en ese entonces. Y esto nos muestra de cuánto bien es para nuestra alma y para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida cuando servimos desinteresadamente a los que están en aflicción. Y en este caso eran dos hombres que estaban en una aflicción profunda. Un día están delante del trono del rey y al siguiente día están en una condición terrible. Están presos so pena de muerte. Y José entonces se olvida de su estado de encarcelamiento y aflicción y esclavitud y sirve a estos dos pobres hombres. Y esto nos recuerda lo que nos dijo Cristo, que en el gran día del gran juicio final, a algunos Cristo los va a llamar, los va a poner a su diestra y les va a decir bienvenidos, bienvenidos al reino de mi Padre. Y van a preguntarle, ¿y por qué nosotros? ¿Y qué les responde Cristo? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me cuidasteis. Estuve desnudo, me vestisteis. Estuve en la cárcel, me visitasteis. Y Cristo les va a decir, por cuanto lo hicieron a estos mis pequeños, ustedes lo hicieron a mí. El servicio que el cristiano hace, puesto con la fe en Cristo, a los que están pasando aflicción, es como si se lo hicieran a Cristo mismo. Y José conocía esto desde que tuvo ese encuentro real con Dios. José fue instruido por su padre Jacob en la fe. Y José comprendió la importancia de esto. Y entonces Moisés luego nos cuenta algo más en el camino de la gloria de José, versos 5 al 19, que es la parte central de nuestro pasaje, el camino del uso de los dones espirituales. Miren lo que dicen los versos 5 al 19. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la casa de la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la interpretación de su sueño. Y José vino a ellos por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué están mal hoy vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño, y aquí había una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella estaba como brotando, y salía su flor, y maduraban sus racimos de uvas, y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu pueblo,
a tu puesto y pondrás la copa de Faraón en su mano, como tenías por costumbre cuando eras su copero. Pasemos al verso 16. Y viendo el principal de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé, y en mi sueño, y aquí había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de comida para Faraón, obra de panadero, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esa es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Dios está moviendo los hilos de la historia de la redención. Y dentro de los hilos de la historia de la redención, entonces Dios usa el sueño de las personas. Mientras estos hombres dormían, Dios puso en su mente unos sueños, unas fuertes impresiones. Y ellos se dieron cuenta que estos sueños no eran como los sueños que normalmente uno tiene. Por lo general uno sueña siempre, pero los sueños se olvidan. ¿Por qué razón? Porque simplemente son el resultado de nuestra mente y procesos que se dan allí, y usted no recuerda todos los días lo que soñó. Pero Dios pone una fuerte impresión usando el sueño de estos 2 hombres para que esto sea parte de la ruta que conducirá a José a la gloria. Quiero que observemos algo. Si José no hubiese cumplido a cabalidad su responsabilidad y no hubiese sido un hombre conforme al corazón de Cristo, misericordioso, centrado en sus propias preocupaciones y amargado por lo que le habían hecho sus hermanos hacía un tiempo al intentar matarlo y al venderlo como esclavo y odiarlo de esa forma, si se hubiese centrado en recordar lo que la injusticia que le había causado la esposa de Potifar, acusándolo de inmoralidad, cuando fue todo lo contrario. Él deseaba honrar a Dios y respetaba a Potifar, el esposo, y le dijo: no me acostaré contigo, nunca voy a pecar contra Dios y contra mi amo. Si José se hubiese centrado en esto, se hubiese llenado de amargura y hubiese cumplido sus responsabilidades de una forma mecánica, sin interesarse en las personas. Pero él no hizo eso. Y entonces José muestra interés en los 2 presos cuando los ve tristes. Los vio tristes y se les acercó y les dijo: ¿qué les pasa, chicos? ¿Por qué hoy están así? Yo sé que la cárcel es compleja, pero Dios es bueno y misericordioso. Mírenme a mí. La situación es difícil, pero no estén así. Y entonces ellos le cuentan lo que pasa. Es que hemos soñado, los 2 un sueño, cada uno un sueño parecido, pero es algo ha sido tan impactante que estamos tristes, y estaban tristes principalmente porque no había quien les interpretase los sueños. Y es que la vida de los que están presos es muy compleja. No tienen acceso a muchas cosas buenas. En este caso, no tenían acceso a alguien que les interpretara la providencia de Dios que les estaba siendo revelada por medio de sueños. Sueños. Los sueños fueron algunas de las cosas o medios que usó Dios para dar su revelación. En la Biblia encontramos que muchos profetas recibieron sueños.
Reyes recibieron sueños que luego fueron interpretados por los profetas de Dios, y eso quedó consignado en la Biblia. ¿Por qué nosotros hoy día no recibimos esa clase de sueños? No se necesitan. Están consignados en la Biblia e interpretados en la Biblia para nuestro bien, porque todas las cosas que se escribieron antes precisamente fueron escritas para nuestro bien. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, en los tiempos del Antiguo Testamento y del comienzo del Nuevo, Dios hablaba directamente a las personas usando varios medios, como cuáles: visiones, teofanías, que eran apariciones o representaciones de Dios. Dios se presentaba como persona o se presentaba como una zarza, como un fuego. A voz directa del cielo y los sueños. Todo eso formó parte de la manera como Dios se reveló y cómo nos dio la Biblia. Y todo eso está aquí por escrito. Y Dios le ordenó a los profetas que dejaran esto por escrito, porque Dios no todo el tiempo iba a estar revelándose de la misma forma. Hoy se revela a nuestras vidas por medio de las sagradas escrituras, no por medio de sueños. Si deseamos escuchar la voz de Dios, hay que ir a este libro. Ok, entonces, en respuesta a esta preocupación de José, los dos le cuentan lo que ellos soñaron, le abren su corazón y le cuentan por qué están acongojados, mostrando que estos sueños eran de parte de Dios. Y entonces José les da la interpretación. Pero antes de darles la interpretación, José les dice: cuéntenmelo, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Es decir, el único que tiene la capacidad de interpretar acertadamente lo que puso en vuestras mentes es el que las puso, y el que las puso es Dios. José tenía un don, el don de interpretar sueños. Ese don no existe hoy. Dios, el Espíritu Santo, lo capacitó para interpretar acertadamente los sueños. Así que él reconoce que ese don, siendo que es un don, no le pertenece a él mismo, es de Dios, y esa es la razón por la cual él le da la gloria a Dios y dice: no son de Dios las interpretaciones. Es decir, las interpretaciones no son de los magos, las interpretaciones no son de los adivinos, las interpretaciones no son de los sabios a los cuales acude Faraón. La interpretación correcta de los sueños que da Dios vienen de Dios mismo, y yo tengo ese don. Y entonces José les interpreta los sueños. Al copero le fue bien. Posiblemente este hombre era inocente o no era tan culpable de las cosas por las cuales se le acusaba, y cuando el panadero ve que José le da una interpretación bastante buena, él cree que también para él todo va a ser bueno, y posiblemente este hombre sí era culpable, muy culpable de lo que se le acusó, y José le dice: mira, en 3 días vendrá tu muerte. Mientras que al copero le dice: en 3 días vas a ser restaurado a tu antigua posición. Pero hay algo más que Moisés nos muestra, y este es el tercer aspecto en el cual quiero centrarme hoy.
El camino de la gloria en José incluyó el camino de hacer amigos sagazmente. Sí, miren los versos 14 y 15. Luego que le da la interpretación al copero, dice: no te pido sino que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que hagas conmigo misericordia, así como yo la hice contigo, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque de cierto he sido raptado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada aquí para que me pusieran en la cárcel. Pero usted, yo sé que se está preguntando, ¿por qué dices que José usó de sagacidad o astucia para ganar amigos? Bueno, lo digo porque Jesucristo mismo en Lucas capítulo 16, versos 1 al 15 nos contó una historia de un siervo astuto. Y Cristo alabó a este siervo sagaz porque usó de su posición para ganar amigos, porque él supo que su jefe lo iba a despedir pronto. Iba a quedarse en la calle. Y entonces él, cuando aún estaba en el cargo, llamó a todos los que le debían plata a este hombre y que eran importantes, y les redujo la deuda sin consultarlo con el jefe. Y entonces Cristo lo alaba y dice que actuó astutamente para ganar amigos que luego lo recibieran en sus casas cuando estuviera sin empleo. Y luego Jesús dice que los hijos del reino, los cristianos, debemos hacer amigos en esta tierra usando las riquezas injustas, es decir, usando nuestras posiciones terrenas. Debemos ganar amigos para que luego nos reciban en las moradas eternas. Y esto creo que le da mucha luz a estas palabras de Cristo que algunos pueden interpretar mal, ¿no? Es decir, que ganemos amigos usando las riquezas injustas o las posiciones que uno tiene en esta tierra para que nos reciban en el cielo. ¿Cómo así para que nos reciban en el cielo? Bueno, que nosotros vamos a usar todas las cosas que Dios nos da en esta tierra para hacerles el bien a otros, y haciéndoles ese bien les mostremos la necesidad de Cristo. Usamos nuestras posiciones para hacerle el bien a los que servimos, de tal forma que tengamos la oportunidad de hablarles de Cristo, que usamos nuestras riquezas para que el evangelio de Cristo se difunda, y entonces estas personas que fueron beneficiadas por la predicación del evangelio, gracias a esa inversión o a que usamos bien las posiciones que se nos dieron en esta tierra, porque todo lo que somos en esta vida debe ser para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo y para el avance de su reino. Entonces esos que se beneficiaron así llegan a ser salvos, y en el cielo Dios les mostrará que Dios usó nuestra astucia santa para que ellos vinieran a Cristo y nos recibirán en los cielos. Bueno, José comprendía esto, y entonces él le hizo un bien de parte de Dios al copero y le dice: amigo, yo te voy a hacer una gran misericordia, pero haz tú una misericordia conmigo cuando estés nuevamente restablecido en el reino. Eso formó parte del camino de la gloria. Si José no le dice al copero
que interceda por él ante el rey, este hombre no se hubiese esforzado, aunque al principio no se esforzó, porque el rey conociera a José. José entendía que él estaba en la cárcel porque Dios tenía un propósito, pero en la medida que uno pueda hacer algo por uno mismo para salir de situaciones difíciles, está bien, pero esperamos en Dios. Y quiero que observen algo más. José hace una defensa de sí mismo. Sí, aquí. Versículo 15, él hace una defensa de sí mismo. Aprendamos, hermanos, cómo se hace una defensa cristiana de uno mismo. Quiero que observemos esto. Él hace una defensa de sí mismo, pero de una forma discreta. Discreta. Él no reprueba que sus hermanos lo hayan vendido. Él solo dice, fui hurtado, fui raptado de la tierra de los hebreos. Fui enviado aquí injustamente y no importa en quién recaiga la culpa. Y tampoco reprueba el mal que le ha causado este encarcelamiento en manos de su ama, la esposa de Potifar, porque ella fue su fiscal. Ni tampoco reprueba el actuar injusto de su amo, que fue su juez. Lo que hace José en su defensa es testificar de su propia inocencia. Él dice, tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Y creo que esto nos da una lección. Cuando se nos llama a defendernos, hermanos, deberíamos evitar cuidadosamente, tanto cuanto se pueda, hablar mal de otros. Difícil, ¿no? Contentémonos con demostrar que somos inocentes y no censuremos al resto por su culpabilidad. Eso es una lección importante que nos deja aquí la vida de José. Y por último, porque ya el tiempo se nos fue, Moisés nos muestra el camino del cumplimiento divino. Miren los versos 20 al 23. Y aconteció al tercer día, que era el día del nacimiento de Faraón, que hizo banquete a todos sus sirvientes y levantó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y puso él la copa en la mano de Faraón, mas ahorcó al principal de los panaderos, como les había interpretado José, y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. De nada hubiesen servido las acertadas interpretaciones de José si Dios no hace que esto se cumpla. Dios se encarga de que el camino a la gloria incluya el cumplimiento de lo que Dios le reveló a su siervo. Y hay muchas personas en el mundo que se jactan de ser intérpretes de sueños o profetas, y entonces hablan generalidades a las personas que muy posiblemente se cumplirán, porque se cumplen en casi todas las personas con el fin de hacerles ver que atinaron en su interpretación. Pero eso no es don del cielo, eso es astucia humana. José no era un mago, José no era un sabio, José no era un hechicero, era un siervo humilde de Dios que tenía un don del Espíritu, y entonces Dios confirma que él es un verdadero profeta, haciendo que se cumpla al pie de la letra. Él no dijo generalidades, él dijo: dentro de 3 días usted será levantado y restaurado a su puesto, y dentro de 3 días usted será levantado y ahorcado. Y textualmente así se cumplió.
cuando se cumplió en la fiesta del natalicio del faraón. Se acostumbraba que el rey invitaba a todos los sirvientes para que estuvieran en la fiesta, y el rey se dio cuenta que hacían falta 2. A lo mejor, no sé, no se acordaba qué fue lo que les pasó, y dijo, bueno, ¿y qué pasó con estos 2 que me servían? Recuerda que están presos. Supongo que indagó e investigó, se dio cuenta que, no sé, con las recomendaciones de los que estaban a su alrededor, que el copero realmente no hizo nada grave y el panadero sí, y entonces a uno lo restaura y al otro lo mata. El copero entonces vuelve nuevamente a servir en uno de los servicios más especiales, y es servirle la comida al rey. Esto no se le daba a cualquiera, no, esto era un oficio especial. Le hablaba al oído al rey, y allí tuvo la oportunidad de mencionarle a un preso inocente que estaba en la cárcel, pero ya fuese por miedo, ya fuese por pecado, ya fuese por lo que sea, no lo hizo. Y allí termina la historia. Y allí nos deja Moisés. Vamos a concluir con unas aplicaciones y enseñanzas que se deben extraer de este capítulo. ¿Qué le quiere enseñar Moisés al pueblo de Israel? Recordemos que Génesis, Moisés está escribiéndoselo al pueblo de Israel que acaba de salir de la esclavitud egipcia y que va rumbo a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel debía comprender que los caminos de Dios para la bendición más grande de su pueblo incluye rutas difíciles, incluye cuestas difíciles. Y la historia de José era una prueba de ello. Un comentarista del siglo XVI dijo, y se los leo textualmente: así, cuando Dios podría haber liberado al santo varón directamente de la prisión, optó por guiarlo por caminos tortuosos para probar mejor su paciencia y manifestar por el modo de su liberación que Dios tiene métodos maravillosos de trabajo ocultos a nuestra vista. Dios hace esto para que aprendamos a no medir con nuestro propio sentido la salvación que nos ha prometido, sino que podemos permitirnos ser llevados de un lado a otro por su mano hasta que haya cumplido su trabajo. Hasta aquí la cita. Algo más que nos deja ver ese texto. Realmente José era un hombre de Dios. José era un hombre temeroso de él y apartado del mal. Ya hemos visto, no cedió a una de las más terribles e insistentes tentaciones. No dejó que su corazón se llenara de odio o amargura por todo lo malo que le había acontecido. Y vemos en este hombre el carácter de Cristo. Sirvió con sus dones mientras él estaba en aflicción, mientras estaba encarcelado, sirvió a sus compañeros de sufrimiento. José buscó servir siempre a las personas. Incluso cuando llega a ser prácticamente rey, usa esa posición para servir, y de manera especial a su pueblo, a sus hermanos que habían sido muy, pero muy malos con él. José confió en su amigo.
en su nuevo mejor amigo, el copero del rey. Le contó de sus penas, pero su amigo fue malagradecido. ¿Sí? Se olvidó de él. Pero José no se llenó de amargura. No. José continuó esperando en la voluntad de Dios. No entendía. Tal vez el primer día, el segundo día, dijo, bueno, tal vez no ha tenido la oportunidad de conversar con Faraón. Pasó un mes, pasó un año y se perdieron las esperanzas de su amigo, pero no de que Dios iba a cumplir su voluntad en él. Hay una lección que aprendió él que la debemos aprender todos. Entre menos esperemos de los demás, menos decepciones tendremos. No se les olvide eso. Bueno, pensemos. Si el amigo de José inmediatamente sale de la cárcel, hubiese intercedido por él, ¿qué hubiese pasado? Bueno, posiblemente el faraón dice, traédmelo, habla con él, se da cuenta que todo ha sido en su vida muy cruel y lo manda de regreso a casa de su padre y entonces vuelve a Canaán y no cumple con el propósito por el cual lo llevó Dios a Egipto. Así que Dios usó el desagradecimiento del copero para el bien de el propósito que tenía Dios con José en Egipto. Y entonces José esperó pacientemente en Dios y Dios hizo que su amigo se acordara de él, no en el tiempo que José pensaba, sino en el tiempo que Dios quería, en el tiempo propicio. Y eso nos muestra cuán bueno es saber esperar en Dios. Aunque usemos de nuestra inteligencia para buscar los medios de la liberación, aunque anhelemos y le roguemos al Padre que nos libere lo más pronto, queremos que las cosas sean del modo y en el tiempo que Dios ha establecido, porque Dios siempre tiene un fin bueno para con los suyos. Dios siempre tiene un fin bueno. José, como Cristo, confió en su amigo. ¿Recuerdan lo que dice? El salmista refiriéndose al Señor. Dice que sus amigos le dieron la espalda. Jesús confió en su amigo Judas. ¿Lo recuerdan? Sí, Judas conocía todos los pasos de Cristo. Judas estaba buscando la oportunidad para entregarlo. Y Jesús no le ocultó nada, confió en su amigo y su amigo lo traicionó. Pero el ladrón en la cruz confió en Jesús y Jesús lo condujo a la gloria. El que confía en Cristo nunca será decepcionado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Génesis. Gracias por este libro tan maravilloso. Gracias como tú nos muestras la gloria de Cristo por medio de estas narraciones y la historia de la redención. Ayúdanos, oh Dios, a que estas lecciones que estamos aprendiendo de la vida de José sean esculpidas en nuestra vida y que nos conduzcas así a reflejar el carácter de Cristo y a esperar en tu voluntad perfecta, mientras deseamos y anhelamos la liberación, esperar solamente en ti. En Cristo Jesús. Amén.